Vamos a leer del capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13. Sígame con su vista, por favor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os den entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Decidí leer leímos esta porción un poco amplia porque entramos a esta sección de la carta donde Pablo sigue aplicando el entendimiento correcto del Evangelio. Y el capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13, es una unidad de pensamiento. En realidad, toda la idea está concentrada en esa sección. Con la ayuda del Señor estaré tratando 3 puntos el día de hoy. Y si el Señor nos da vida y lo permite, seguiremos las próximas semanas. Pero es muy importante que recordemos el contexto en el cual se escribió la carta y el propósito. Porque Pablo está hablando aquí de la posibilidad verdadera de que haya una división en la iglesia. Y esto es algo que para nosotros debemos comprender, porque si no lo identificamos, nuestra iglesia está corriendo el riesgo de que seguramente será dividida. Entonces es muy importante tener en cuenta la naturaleza de la iglesia, la gloria de la iglesia, la misión de la iglesia, la responsabilidad que Dios le ha dado a la iglesia, la misericordia que Dios ha tenido para la iglesia, porque cuando el cristiano comprende eso, él está capacitado para tratarse con otros cristianos que no piensan igual que él. En otra carta, en Efesios capítulo 3, versículo 10, Pablo, hablando de la iglesia, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Hay un medio por el cual Dios va a dar a conocer eso. Dice, por medio de la iglesia. El medio es la iglesia. Y también dice, ¿a quiénes se lo va a enseñar? Después dice, a los principados y potestades en lugares celestiales. Pablo en esta carta en Efesios habla de la profundidad, trascendencia del papel que juega la iglesia de Cristo en la tierra. Con esas palabras y con muchos más que dice el apóstol en esta carta, él está hablando de que la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo, es la institución más importante del mundo. La iglesia de Cristo es la institución más importante del mundo. Pablo está diciendo que en el mundo no existe otra institución con la responsabilidad, ni con la misión, ni tampoco con la capacidad de anunciar la multiforme sabiduría y poder de Dios y las misericordias de Dios, no solo en el mundo, en la dimensión física donde ésta existe, sino que también trasciende a los lugares celestiales la responsabilidad de la iglesia en el mundo. Él dice, ¿hasta dónde repercute esa responsabilidad de la iglesia de Cristo? Hasta los lugares, el mundo espiritual, hermano, estamos hablando. Más allá del cosmos que se ve, más allá del mundo, más allá de lo visible, un mundo espiritual que nosotros no percibimos con la vista, pero la iglesia tiene la misión sagrada dada por Dios a que ella es la institución que Dios colocó para que dé a conocer su multiforme sabiduría, poder, riqueza y gloria. Esa es la asamblea de Cristo, la compañía de los santos, los hijos de Dios. Tienen la responsabilidad más importante del mundo. ¿Cuántos ven a la iglesia así? Rusia, China, Estados Unidos son naciones poderosísimas.
las gestiones y decisiones que ellas hagan, sin duda influenciarán al mundo completamente, tanto desde el punto de vista económico, político, militar. Pero Pablo está diciendo que hay una institución cuyo poder de influencia va más allá que de todas estas naciones juntas. La Iglesia de Cristo. Algunos se dejan confundir. Bueno, nosotros somos una iglesia pequeña. Somos 10 miembros, 15 miembros. No somos los más intelectuales. No somos los más poderosos económicamente hablando. Somos, no sé, una manada pequeña. En comparación con la cristiandad en general, de repente somos un grupo insignificante. Esa no es la visión de Pablo de la iglesia. La iglesia tiene obviamente, como hemos dicho, como Pablo lo dice, la Biblia lo enseña, la responsabilidad más trascendente de todas. Pablo dice, lo ha leído en el Nuevo Testamento muchas veces, que a él le fue encomendado a revelar el misterio de Dios. ¿Cierto? ¿Lo ha leído? Dice, Dios tiene un misterio, Dios ha revelado su misterio, un misterio que las personas en el Antiguo Testamento no habían podido comprender. Uno se pregunta, ¿cuál es ese misterio de Dios? Pablo responde o nos dice, nos revela que ese misterio de Dios era Cristo. ¿Por qué un misterio? Porque había sido algo que no pudo ser comprendido completamente hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo. Fue un misterio porque a pesar de que el Señor había estado anunciando a su Mesías, al Cristo, por tipos y sombras durante toda su revelación en el Antiguo Testamento, la Biblia enseña que inclusive el profeta más grande de todos, Juan el Bautista, se sintió confundido con ese misterio. Él esperaba un Mesías que iba a liberarlos de la opresión gentil y que obviamente iba a poner el orden por fin y a establecer su reino de paz. Y ustedes saben que Juan el Bautista está preso, están a punto de cortarle la cabeza y él mismo se siente confundido acerca de la persona de Jesús, que antes ya había dicho, ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo, ya lo identifiqué, aquí está el Mesías prometido, pero pasan los años y Roma sigue en el poder, yo estoy preso, me van a cortar la cabeza y manda un mensajero, mira, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque si vas a establecer un reino, me gustaría que sea rápido porque ya tengo el hacha aquí. Hasta él se sintió confundido. El misterio no lo comprendieron ni los apóstoles cuando el Señor Jesús estaba vivo, porque él una y otra vez les anunciaba su muerte y su resurrección, su sufrimiento, todo lo que iba a pasar en la cruz. Y siempre va la nota del escritor, del evangelista. Y esto no lo comprendieron hasta después de la resurrección. Sus mismos hermanos de sangre tampoco lo comprendieron y hasta después de la resurrección. Entonces, el misterio de Dios es Cristo. Y él dice, después de la resurrección, Cristo es revelado. Pero en la carta de los Efesios, Pablo nos dice, no solo que Cristo es el misterio de Dios, sino que Cristo en sí mismo traía otro misterio. Un misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora está siendo revelado también. Surge la pregunta, ok, el misterio de Dios era Cristo, ya nos ha sido revelado, pero ahora Cristo también trae otro misterio en sí. ¿Cuál es ese misterio en sí? Pablo dice que ese misterio que traía Cristo es la iglesia. Que la iglesia tampoco pudo haber ser comprendida por los santos del Antiguo Testamento, tampoco los apóstoles la entendieron hasta después de Pentecostés. Entonces, dice la Biblia que esa iglesia
la cual Cristo vino y murió y resucitó, la santificó y la justificó, está compuesta, los judíos decían, cuando los mismos apóstoles vieron la resurrección de Cristo, ellos dijeron, ok, entendemos el misterio de Dios que es el Mesías. Él murió y resucitó por nosotros, los judíos, el pueblo electo de Dios. Entonces nosotros estamos obviamente bien en el plan de Dios, correcto. Pero ni ellos entendieron hasta que el Señor les fue revelando que la iglesia no estaba compuesta por solo judíos, sino que también estaba compuesta por judíos y por gentiles. Ese es un misterio que para ellos le rompió todo esquema y todo paradigma y entonces revelado más ampliamente con el apóstol Pablo. Inclusive cuando Pedro está en aquella visión con Cornelio, el Señor le hace la visión de los cuadrúpedos que mata y come Pedro, y Pedro dice, jamás, Señor, nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Pero entonces el Señor le dice, lo que yo he limpiado no llames tú común. Porque los judíos tenían una aversión hacia el mundo gentil, o sea, a todo aquel que no fuera judío. Se nos dice que los judíos tienen una oración que le hacen a Dios, que dicen, Dios, te doy gracias porque no nací perro, mujer, ni gentil. Los judíos no entraban ni a la casa de un gentil porque se consideraban gente inmunda. Ahora, Dios le da esa visión a Pedro para que acepte y reciba los mensajeros de Cornelio, unos mensajeros de un gentil que les dice que venga a predicarles el evangelio. Ahora, cuando Pedro despierta de la visión, llegan los mensajeros y el Espíritu Santo le dice a Pedro, ve con ellos, tranquilo. Ahora, Pedro después entiende, ok, debo entrar, Dios me dio permiso de entrar a la casa de un gentil. Cuando les predica el evangelio, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene sobre ellos y hacen las señales que eran para los judíos. Hablaron en lenguas. Y los judíos que están con Pedro se preguntan de manera asombrada, ¿con que Dios también dio perdón de pecado a los gentiles? Un misterio que se está revelando. O sea, ustedes están viendo lo mismo que nosotros. A ellos Dios le está dando lo mismo que a nosotros. Pedro entiende, lo que yo limpié, no llames tú común. Es decir, de allí comienza todo ese trabajo misionero de la iglesia en Jerusalén a comenzar a alcanzar a los gentiles. La carta de los Efesios, hermanos, también eso, nos habla de eso. Ahora Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios también, que Cristo, en la muerte de Cristo, en la crucifixión de Cristo, no solamente Él logró la limpieza de un pueblo judío, sino que logró la limpieza de un pueblo gentil. La gloria no estaba solamente en eso, que ya había mucha gloria, sino que también reconcilió a dos pueblos irreconciliables y los hizo uno solo en Cristo Jesús. Por eso es que Él dice que las potestades, los espíritus, el mundo espiritual, están admirados de ver la gloria, las misericordias y las riquezas de Dios. Cuando ellos ven que dos pueblos irreconciliables pueden vivir juntos para la gloria de Dios. ¿Y dónde ven esos espíritus eso? En la iglesia. Teniendo en cuenta eso, es que nosotros venimos a recordar Romanos capítulo 14. Porque ustedes recordarán, como se nos dijo en Hechos 18, que judíos fueron expulsados de la ciudad de Roma, por lo que la iglesia probablemente fue dirigida o comenzó a ser, o todos los cristianos de las iglesias que componían las iglesias en Roma eran totalmente gentiles. Pero por la carta a los romanos, en la despedida final, vemos que esos judíos ya habían vuelto. Entonces, cuando se fueron a congregar, la iglesia que predominantemente era gentil, hay entonces un choque de cultura. Y en el choque de cultura,
parece que no se soportan. Entonces, como que mejor hacemos una iglesia para ustedes y una iglesia para nosotros. ¿Cuál es el problema? Pablo está como al tanto de esa situación y busca una manera de que la iglesia refleje la gloria de Dios de una manera mejor que las divisiones. Amén. La pregunta de Pablo es, ¿cómo una iglesia se mantiene unida cuando algunos miembros son tan diferentes? Los expertos en inglecrecimiento, se les llama así, o sea, como expertos en hacer que una iglesia crezca, nos dicen o nos aconsejan que simplemente las personas tienden a juntarse y a sentirse cómodos con aquellos que tienen cosas afines. Si tenemos gente de dinero, hagamos una iglesia para gente de dinero. Si tenemos gente pobre, hagamos una iglesia para los pobres. Estos no se pueden mezclar, ¿no? Porque no se puede, hermano. No es que están los educados, los de dinero. Bueno, a veces son de dinero, pero no son educados. Están los pobres, a veces son más educados, a veces no son educados, pero son marginales. Tú sabes, yo no me codeo con gente así. Entonces, están los jóvenes. Los jóvenes no se relacionan con los adultos, tienen diferentes intereses. Están los deportistas, están estos, están aquellos. Lo mejor entonces es hacer una iglesia para cada quien. Están los rockeros, están los raperos, están los salseros. Esos son... y ahorita hay iglesias para homosexuales también. Entonces, tipo de aversión. Esos son los consejos de los expertos, en comillas, obviamente lo vuelvo a decir. Pero ese no es el consejo del apóstol Pablo. Pablo dice, recibid o acéptense. La manera en que Pablo evalúa las diferencias es diciendo que hay unos que tienen fe débil y hay otros que tienen fe fuerte. En el día de hoy vamos a ver tres cosas. Vamos a ver cómo identificar las diferencias. Vamos a ver cómo debe ser el trato al identificar esas diferencias. Y número 3, vamos a ver el fundamento para ese trato amoroso. Vamos a definir a qué se refiere Pablo cuando habla de alguien que es débil en la fe y cuando alguien es fuerte en la fe. Porque uno se sorprende porque no es lo que uno cree. Vamos a ver. Primero, identificando. ¿Qué es un débil en la fe? ¿A qué se refiere Pablo? Vamos a verlo primero en el contexto de los romanos. ¿Por qué les llama débiles? ¿Qué significa que sea débiles? Número 1, él les llama débiles, o los débiles aquí en Roma, en la iglesia de Roma, eran personas cristianos que no comían carne y no tomaban vino. Habían tomado la convicción de no comer carne y no tomar vino. Eso lo vemos en el versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, que come legumbres. Esa habla acerca de la comida de la carne, y el versículo 21 nos dice acerca del beber vino. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. Entonces vemos que estas personas que son débiles en la fe son personas que tienen una estricta dieta y que prefieren o se abstienen de contacto con carne y vino para ese momento en la iglesia. Después vamos a ver qué significa carne y vino para ellos en ese momento. Pero lo primero que debemos ver que para Pablo es débil porque ellos no comen carne y no beben vino. Es muy importante que entendamos, hermanos, que los débiles eran hermanos en la fe.
Ellos no eran no cristianos o casi cristianos. No, ellos eran hermanos. Eran verdaderos cristianos que no comían carne y bebían vino. Los fuertes, por otro lado, eran esos cristianos que se sentían o que experimentaban una libertad para comer ese tipo de alimentos también sin ningún tipo de reparo. Ahora, la práctica, y esto es importante, la práctica de no comer y beber no era pecaminosa, tampoco era legalista, era una conducta que buscaba exaltar a Dios. Ellos, al no comer carne y no beber vino, no era algo pecaminoso, porque es tener esa convicción, porque si fuese pecaminoso, Pablo los hubiese amonestado inmediatamente. Tampoco era legalista. Yo voy a explicar un poco acerca del concepto de legalismo. No era un legalismo tampoco. Era una conducta que buscaba exaltar a Dios, porque él más adelante dice, porque el que no come da gracias a Dios. Estas personas con su rigidez, con su dieta estricta, lo hacían motivados en agradecimiento a Dios. Pablo no acusa de pecado a los débiles, solo sostiene que eran débiles en la fe, pero no los acusa de pecadores, ni de fariseos, ni de legalistas. Él solo dice, hermanos, ellos son débiles en la fe. Su conducta era dirigida por Dios, la del débil. Su motivación era por Dios. Ellos se sentían profundamente agradecidos. Ellos no tenían resentimientos contra Dios, ni por su conducta. No era esa persona que usted sabe que hace las cosas obligadas y estaban amargados. No. Aparentemente los hermanos que hacían esto en la iglesia de Roma estaban felices y agradecidos por su abstención con la carne y el vino. El hermano débil actuaba centrado en la fe, centrado en Dios y estaba rebosando de gratitud. Eso es lo que tenemos que ver con cuanto al débil. Tampoco era un legalista. Nosotros tenemos la tendencia de decir, vemos a un cristiano, vamos a poner un verdadero cristiano, que decidió no ver más nunca televisión. Ese hermano es un legalista. Ese no es el concepto bíblico de legalista. Un legalista es alguien que no es cristiano. Un legalista no es alguien que tiene convicciones fuertes. No, es una persona, es un cristiano con convicciones fuertes. Pero no es un legalista. Un legalista es un no cristiano. Por ejemplo, vamos a poner la misma persona que decidió no ver televisión más nunca y que esta persona cree que por no ver televisión va para el cielo. Es un legalista que va para el infierno. Por más que no vea televisión. ¿Me estoy explicando? El legalista es alguien que pone reglas para merecer el favor de Dios. Eso es pecado, eso es desestimar la obra de Cristo, eso es ir a Dios por otro medio que no es el Salvador. Va para el infierno. Es un legalista porque pone cosas que creen que lo favorecen delante de Dios. El cristiano es un pecador arrepentido que cree por fe que se le ha imputado la justicia de Cristo y va para el cielo. ¿Sí nota la diferencia? Muy importante. Este verdadero cristiano que cree que es justificado delante de Dios y que cree que tiene el favor de Dios solo por los méritos de Cristo, es un verdadero cristiano y que en su vida ha implantado reglas rigurosas y estrictas, pero sigue siendo un cristiano. Entonces, esa es la diferencia entre el legalista. Entonces, el hermano débil de aquí de Romanos 14 no es un legalista, no era un hipócrita que se hacía pasar por cristiano y quería juzgar a los demás, no, era un verdadero creyente que había puesto ciertas convicciones fuertes de no comer carne y de no beber vino.
Noten, por ejemplo, que hay un problema similar en otras iglesias y Pablo lo trata de otra manera. Vamos a Gálatas, capítulo 5 y el capítulo 1 de la misma carta de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 3, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El problema en los Gálatas era similar al de Roma y al de Colosenses, por cierto, pero era totalmente lo contrario, era el de los legalistas. Los legalistas llegaron a las iglesias de Galacia, los judaizantes, y decían: ustedes creyeron en Jesús, bien, eso es correcto, bueno, pero tienen que cumplir la ley, porque si no cumplen la ley, el sacrificio de Jesús no es completo. Entonces Pablo dice: eso no es el evangelio, no es el evangelio. Somos justificados delante de Dios solo por la fe, sin las obras de la ley. Recuerden, querían cumplir la ley para ser justificados. Legalismo. El evangelio es: solo por la fe en Jesucristo soy justificado. En el capítulo 1, Pablo habla también de lo mismo y dice, versículo 6: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ustedes pueden notar el tono de Pablo en Gálatas y que no es el mismo tono en Romanos. En el tono de Gálatas uno ve un Pablo enfurecido. Está enfurecido realmente. Usted puede ver que esa carta fue escrita. Sí, de verdad. Porque Pablo dice: miren con las letras grandes que escribo. Por su dificultad con la vista, pero también estaba enfurecido. Y cambiaron el evangelio, que la ira de Dios esté sobre esa persona. Pablo no tenía misericordia con eso, hermano. Con alguien que no predica el verdadero evangelio. Tenga cuidado. El amor de Cristo debe ser bien dirigido. Amén. Pero con un hereje, la ira de Dios caiga sobre ti. Hay que denunciarlo, hay que exponerlo. Hay que desligarse de ese tipo de personas. Eso es lo que hizo Pablo. Ahora, ese es el tono en Gálatas, pero no es el tono de Romanos. Él está: recíbanse por amor, acéptense el amor de Cristo. Entonces vemos que el débil no es un legalista, es simplemente alguien que tiene convicciones fuertes. Los hermanos débiles consideraban, y aquí vamos ya más en punto, consideraban la carne y el vino como esencialmente inmundos. Eran sustancias, comidas inmundas en sí. Como Romanos 14:14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas, para el que piensa que algo es inmundo, para él, ¿qué? Lo es. Entonces, el problema que tenían los débiles era que veían algo inmundo en sí en la carne, entonces no tenían la libertad de participar, y deseosos de no contaminarse y fallarle a Dios, preferían abstenerse. Entonces hemos visto hasta aquí varias cosas, hermanos. Los débiles, y es una ironía, actuaban en fe, exaltaban a Dios.
expresaban gratitud. No eran legalistas y lo hacían para la gloria de Dios. Y Pablo dice, eran débiles. Una ironía, ¿verdad? ¿Qué mejores motivaciones para actuar que esas? ¿Por qué? Porque ellos creían que comer carne y beber vino, que era lo que estaban haciendo los otros miembros de la iglesia, no glorificaba tanto a Dios como abstenerse. En su concepción, hay maneras mejores de glorificar a Dios. Es mejor abstenerse. No toques. Huye. Vemos que tenían excelentes motivaciones. Eran cristianos verdaderos. Eran muy escrupulosos. Y para Pablo son débiles en la fe. Por lo general, las personas más escrupulosas son porque son débiles en la fe. El débil basaba su decisión en motivaciones buenas y correctas. El punto aquí que Pablo pensaba y que les dice débiles, porque a pesar de que sus motivaciones y el fin eran muy buenos y loables, encomiables, su conclusión era mala. No, hermano, porque te abstengas no significa que glorificas más a Dios. Glorificas a Dios, pero no significa que glorificas más a Dios que el que sí participa. Ese es su punto. A ellos les faltaba un conocimiento. Pero yo acabo de decir que conocían a Dios. Ellos conocían a Dios, ellos amaban a Dios, ellos confiaban en Dios, pero les faltaba algo que no les permitía disfrutar con gozo santo el comer carne y el beber vino. Eso lo podemos ver por un problema similar también en la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos para allá. No es el mismo problema, pero es muy similar. Interesante, Pablo está escribiendo la carta a los romanos desde Corinto. Entonces el problema está como fresco también. Primera de Corintios capítulo 8. Pablo asocia la debilidad con falta de conocimiento. Primera de Corintios capítulo 8 versículos. Vamos a leer desde el 4 hasta el 8. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo es ¿qué? Nada. Y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Versículo 7, como dice, hermano, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Puede ver el problema aquí en Corinto. El problema en Corinto es que la carne en la carnicería, básicamente toda la carne que se vendía había pasado primero por un templo pagano. Y los paganos la sacrificaban como parte de su culto, adoración a la deidad pagana que ellos tenían. Para los corintios, aparentemente, eso también era un problema. Pablo les dice que, hablándole a los fuertes de Corinto, sabemos, se involucra a sí mismo, que los ídolos no son nada.
Esa carne fue sacrificada a los ídolos y si me la como, entonces debe tener demonios. Y entonces si yo como, estoy participando de los demonios. Eso es superstición. Pablo dice, un ídolo no es nada. Ni porque comas eres más ni menos. Él está asumiendo el mismo criterio, principio que enseñó el Señor Jesús cuando los judíos lo acechaban ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? El Señor le dijo, mira, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, es lo que está dentro de él. Entonces Pablo dice, un ídolo no es nada en el mundo, yo estoy persuadido, ustedes están persuadidos que un ídolo en el mundo no es nada, de manera que si deseas comer carne, por más que ésta se haya hecho en un sacrificio impío, no te preocupes, eso es carne. Pero después dice, pero no en todos hay este conocimiento. Y como no había ese conocimiento, ese hermano débil, por falta de conocimiento, otro hermano, su conciencia se transgredía en actuar o ver a otro actuando así. Eso es lo que le pasaba al débil, o podemos ver en Romanos también, donde vemos que vienen judíos y gentiles. No crean que los débiles eran solo los judíos y los fuertes los gentiles, porque habían judíos que, imagínate, tenían una dieta estricta también, se vuelven al cristianismo, algunos por su hábito y sus costumbres prefirieron continuar con sus dietas, pero algún otro judío se sintió libre en Cristo y participó. Un judío podía mirar a otro judío que participara con desdén. Este nunca llevó nada en el corazón. Entonces, habían fuertes y débiles judíos. En la parte gentil, algunos gentiles habían estado involucrados tanto en la idolatría y la hechicería y tanto involucrados al paganismo, que ellos vieron que participar de la carne, que ellos sabían cómo era todo el procedimiento, se asqueaban de relacionarse nuevamente con eso y preferían no tener relación con eso tampoco. No, eso para mí lo que hace es rememorar cosas que me dan vergüenza. Pablo considera a estos que no tienen el conocimiento de que en Cristo Jesús tenemos esa libertad y que todo proviene de Dios y todo procede de Dios y para Él, como no tienen ese conocimiento, con libertad no podían participar. Pablo no le dice, participen. No, más bien le dice a los fuertes que sí tenían la libertad, recíbanlo, acéptalo, ámalo. Porque eso le da más gloria a Dios. No que la iglesia se divida con preferencias, sino que en la diferencia se reciben. Para gloria de Dios Padre. Eso lo ve el mundo y eso lo ven los ángeles, buenos y malos. Y ven la multiforme riqueza de la sabiduría y de la gloria de Dios, que de ambos pueblos hace uno. ¿Me estoy explicando? Entonces era falta de conocimiento. Su aplicación de la salvación en Cristo para el débil no lo permitía trabajar libremente o vivir, aplicarlo libremente. El fuerte tenía ese conocimiento como Pablo y no percibía ningún problema en hacerlo. En el capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo le dice lo mismo a los de Corintios. Vimos el capítulo 8, vamos al capítulo 10, versículos 25 al 26. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué dice? Comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué puedo comer? Pablo, versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Eso no es de ningún ídolo.
Eso no es de ningún diablo, hermano. El diablo también es de Dios. O sea, tenga tranquilidad. Ay, no puedo pasar por esta... Yo me recuerdo, en desconocimiento, si uno viajaba y pasaba por Chivacoa, usted sabe que están todas esas imágenes. Y Vanessa y yo, Dios mío, protege, no pongo un manto protector. Porque este es territorio del diablo. Eso iba yo, si manejaba, iba nervioso, hermano. Lo confieso. No compra cachapa que brujo. Nervioso y pidiéndole, Dios, protégeme porque estoy en territorio del enemigo. Y Señor, cuida a mis hijos que vienen atrás. Si vienen un bus, entonces la música, oh, Señor, por favor, no, que no sea yo castigado con el malo. Y es una persona que... ¿Usted cree que es un cristiano con paz? Era un esclavo. Porque un pedazo de yeso estaba ahí montado en un caballo. Hoy en día puedo pasar por esa carretera. Del Señor es la tierra y su plenitud. Porque Dios nos da esa libertad. Los cristianos pasan en circunvalación. Y eso no es nada, hermano. Eso no es nada. Lo malo está en el corazón de las personas que buscan idolatrar otra cosa en vez de adorar a Dios. Pero que ese templo, ese territorio, eso no es territorio de nada, de Dios. Y ya. Porque Pablo dice, del Señor es la tierra y su plenitud. De lo que se vende en la carnicería, acabamos de ver que todo lo que vendían en la carnicería era sacrificado a los ídolos. Coman. No se preocupen. Eso no tiene ningún poder espiritual sobre ustedes, dice Pablo. No tiene ningún poder espiritual. Tú deberías temerle al pecado. A eso es lo que le deberías temer. Y no está afuera, hermano, está dentro de ti. Dentro de ti. Versículo 26. Yo lo perdí aquí. 1 Corintios 10, 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, ¿qué? Pablo dice, pero que si te invitan, hermano, come, tranquilo, vaya, participe. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte, o no, tú entiendes, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Qué significa eso? Significa que cuando él dice, si otro lo declaró, por ejemplo, cuando usted puede participar en algo que no es prohibido en la Biblia, y de repente el incrédulo u otro le dice, y tú no eres evangélico. Ya allí está viendo que la persona tiene un prejuicio y Pablo dice, mejor abstente. Bueno, sí, verdad, disculpe. No por la tuya, tú sabes que podrías participar. Hay ambientes donde uno no debe participar en algunas cosas, porque simplemente va a traer mancha al nombre de Cristo. Mira, y este que es evangélica y mira cómo está. Pero para Pablo no era pecado en sí. Igual en Romanos capítulo 14. El punto es que el débil adolece de una falta de conocimiento. Y era muy rígido, muy escrupuloso por falta de conocimiento. El fuerte, por otro lado, tenía un entendimiento más completo de Dios y de la relación de Dios con el mundo y estaba liberado por esa verdad para abrazar más la creación de Dios en una manera que glorificaba a Dios. Hay que tener cuidado. Aquí en Romanos 14, los débiles no son autoexaltados. Ellos no se creían superiores en su abstinencia. Tampoco el fuerte era un autoindulgente, como que era alguien que se daba al pecado así sin tener cuidado. No, eso no es lo que dice Pablo allí. Es el uso de la libertad que Pablo estaba hablando de que hay que tener cuidado. Ambos amaban y glorificaban a Dios.
la manera de actuar del débil y del fuerte eran radicalmente centradas en Dios. No era uno autoexaltado y otro que no. El tiempo se me ha ido, pero voy a hacer dos comentarios sobre los dos puntos, que cómo debemos tratarnos los unos a los otros y el fundamento para ese trato. En cuanto a cómo debemos tratarnos, Pablo dice en el versículo 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en el capítulo 15, versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Significa, hermano, que los cristianos unos a otros deben amarse, recibirse, considerarse y tener ese tipo de diferencias en cosas que no son esenciales en lo más mínimo. Y no sacarlas a la luz para producir una rotura entre ellos. Esto no es acerca de doctrinas fundamentales. Si alguien no cree en las doctrinas fundamentales, no es cristiano. Esto está hablando de cristianos verdaderos que no tienen el mismo conocimiento y que puedan tener convicciones diferentes y que ellos deben aceptarse, recibirse, amarse, tolerarse. Un ejemplo práctico, por ejemplo, lo que sucede en Navidad. Hay algunos que no, que la Navidad es pecaminosa, eso es del diablo, el arbolito no hay que usarlo en la casa. No lo critique, es un débil en la fe porque su conocimiento no le da, que es simplemente un adorno. El arbolito es del demonio, es un adorno, no se ponga tanto. O sea, no permítele, si está en su casa, que no tenga tiene libertad, porque voy a poner el arbolito, pues no quiero poner arbolito, ni pesebre. Otros tendrán la libertad de poner su arbolito y el pesebre. Simplemente adornan su casa acorde a la época y eso no les produce ningún tipo de influencia satánica. Pero yo he visto peleas en las redes y personalmente conozco personas que se enojan porque alguien use alguna cosa alusivo a la Navidad. Pablo dice, recíbanse, acéptense, no para contender. Que usted apoye el proceso y otro no apoya el proceso revolucionario. Vámonos. Estos chavistas, estos escuálidos. Recíbanse. No para contender sobre opiniones. Ámense. Y mantengan la diferencia a lo mínimo posible. Por lo general, el fuerte, hermano, va a tener la tendencia a mirar con desprecio, hay que tener cuidado allí, mirar con desprecio y con aire de señorío, de ignorante. Pablo no lo hace, nosotros tampoco debemos hacerlo. Si no, recíbalo, dele la bienvenida, acéptelo, ámelo. El débil tendrá la tendencia a juzgar y a separarse, a esquivar, porque le parece que el fuerte es un descuidado. Cuando vean esas cosas, si son por cosas menores, hermano, dice la Biblia, supérlos con el amor de Cristo y tengan libertad para amar a su hermano. La iglesia no se tiene por qué dividir. ¿Por qué razón voy a hacer eso? Ese es el último punto. Pablo dice, porque Dios nos aceptó y tú no eras perfecto. Capítulo 14, versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios, ¿qué? Capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también ¿quién? ¿Qué? Él esperó que tú fueras perfecto. No, Él te recibió y te aceptó. Tú debes hacer lo mismo. Aceptar y recibir a aquellos que no son como tú,
pero deberes recibir. El otro fundamento es porque al final, ya sea que las razones del débil o las razones del fuerte pudieran estar equivocados, es decir, el fuerte en su razón de ser fuerte está equivocado, él no lo sabe, pero puede estar equivocado. El débil en sus razones y sus convicciones puede estar equivocado, él no lo sabe, pero puede estar equivocado. Pablo dice, no trates de determinar quién tiene la razón, a la final Dios es el que los va a juzgar. Capítulo 14, versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A la final, hermanos, si no puedes llegar a un acuerdo, porque digamos que se volvió una conversación madura y adulta sobre convicciones, y a la final no llegan a un acuerdo, Pablo dice, no te separes, no lo humilles, no lo menosprecies, no lo juzgues. Dios va a juzgar a la final todo. Ante a Él daremos cuenta. Una aplicación, hermano. Voy a hacer una aplicación como congregación. Los miembros de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto tengan cuidado de creerse superiores a otras iglesias. Perdón, tengamos, soy miembro también. No somos superior a ninguna iglesia. Somos una congregación local compuesta por pecadores perdidos que iban rumbo al infierno, que Dios tuvo misericordia y nos recibió en Cristo Jesús. Tenga cuidado de creerse o creer que la congregación de aquí es mejor que otras. Es más, usted puede ver aquellos que nos han preguntado sobre membresía, sobre algunas cosas, y estos tienen constitución, y estos hacen un pacto, y estos tienen una confesión, y estos tienen que hablar y tienen que interrogar. Escrupulosos en cierto sentido. Somos los débiles, hermano. Somos débiles. Somos débiles en la fe. Necesitamos reglas para no desviarnos. Tenga cuidado de que usted conozca a un verdadero creyente y lo desprecie, porque no es reformado. Eso no es lo que ni Cristo hizo, ni lo que quiere que su iglesia quiere que haga. Ayude a esa persona si en verdad necesita ayuda, y está claro. Si no es cristiano, ayúdelo identificándole que no es cristiano y que lo que cree que es cristianismo no es, y que está engañado. Eso es un acto de amor, eso no es un acto de juzgar. Yo no estoy diciendo que todo lo que dice que es cristiano, no. Podemos decirle con amor, eso no es cristianismo, amigo, amiga, estás rumbo al infierno. Eso es un acto de amor verdadero. Podemos decir las cosas en amor. Como creyentes, como iglesia, tengan cuidado de que porque no esas cosas se hacen iguales. Bueno, es que esta iglesia, tú sabes, somos mejor, vamos en primera clase. Que Dios perezca ese pensamiento de creerse superior. En algunos lugares usted va a ver, existe algún tipo de, la manera como adoran colectivamente es diferente. Yo he visto creyentes mirar a otras iglesias, verdaderas congregaciones, porque tienen los instrumentos, usted sabe, todos los juguetes. Esa es una iglesia mundana, infantil. Son iglesias. Nosotros sí, porque tenemos un teclado que a veces ni tocamos.
Eso no es así. No es así. Debemos recibir los unos a los otros. Eso le da gloria a Cristo. Con respecto a los que hacemos vida en la iglesia, no todos van a tener las mismas convicciones siempre. Sobre todo porque no todos tenemos el mismo conocimiento siempre. Ayuda si es de ayudar, respeta si debes respetar, pero sobre todo debes recibir y aceptar y no dividir. No dividir. Si no entendemos eso, hermano, estamos profetizando que la iglesia en algún momento se dividirá. Dígame usted si no es por pecado y por falsa doctrina, eso no glorifica a Dios. Eso no glorifica a Dios. Si no es por pecado o por falsa doctrina. Si el pastor David o mi persona comenzaran a enseñar herejías o a admitir el pecado, siéntanse en la libertad de irse y buscar otra iglesia. Es un mandato de parte de Dios. Pero si no están ocurriendo esas cosas, tenga cuidado por las razones que usted puede romper la relación que haya entre hermanos. Amén. Amado Señor, gracias te damos por todo. Gracias, Señor. Aquí el que debe ser glorificado eres tú por habernos recibido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque viste nuestra miseria, viste que éramos polvo, viste que merecíamos la ira de Dios, pero nos has recibido para tu gloria, para exaltar tu misericordia, para exaltar tu gracia, para exaltar tu clemencia y tu bondad. Nosotros, Señor, somos testigos de tu bondad y clemencia hacia nosotros. Padre, pero la verdad es que podemos ser totalmente inconsistentes, siendo objetos de tu misericordia, incapaces de dar misericordia a otros cristianos. Señor, ayúdanos a que no cometamos ese vil pecado, Señor. Por favor, danos de tu amor, de tu sabiduría, para cuando veamos a un creyente, cuando nos tratemos unos a otros y no veamos las mismas convicciones los unos de los otros, aquellas que son periféricas, Señor, que no son esenciales, ayúdanos a aprender tu palabra para identificarlas. Señor, podamos darte gloria y honra al ver, al que el mundo vea que nosotros nos amamos a pesar de las diferencias. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos a glorificarte en todo momento. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.